Minutos, Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor y Salvador. Hacía una revista en el periódico El Siglo. Todas sus bendiciones. ¿Quién? Festival, yo. ¿Quién tú? La revista Aplauso. Era yo que la hacía, conjuntamente con Cheo. ¿Y tú conoces a Bruno Mars? Cheo Tejada Gómez. ¿Tú conoces a Bruno Mars? Yo no sé quién es Bruno. Ah, bueno. Gracias. Tu conocimiento es de décadas atrás. Sí. Pero experto de Tú estás en el otro pasado. tiempo. Como dice segunda de Timoteo 1.7. Ni me gusta, ni sé quién es, ni me interesa. Ok, déjalo ahí. 64 millones de copias vendidas. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Poder, amor y dominio propio. Entonces es lo que hay que vender siempre. Y ¿Cómo la cosa? ¿Ya tú leíste el...? Ya lo leí, pero tú no me oíste. Que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio Me propio. dice el papá de David Ortiz que Dios no hace disparate. Dios no hace Ah, disparate, sí. pero nosotros somos los disparate. Qué bueno este anuncio, Muy bueno, ¿eh? muy bueno, muy Ey, bueno. Uno le muy llega. Miren, señores, lo primero es el reglamento de la ley 169-14. Ya fue publicado en la Gaceta Oficial, tal y como habíamos planteado nosotros. La discusión antes de terminar la redacción final incluyó algunas variaciones importantes, sobre todo variaciones, yo decía aquí que estaba en el documento de la Fuerza Nacional Progresista. No sé si ellos lo tramitaron de manera formal, me parece que sí, pero lo que sí tengo la información de que la comisión, cuando discutió, vio algunos de esos elementos y hubo varios que fueron incluidos, sobre todo lo que tenían que ver con los documentos que servían de base para dar el registro a las personas que iniciaban el proceso de legalización. Porque eso lo aclara muy bien tanto el Poder Ejecutivo en un instructivo que da, como los diversos abogados que han estado tratando esto, que a quien les resuelven el problema, como dice la ley, es a los que estaban inscritos en el registro del país. Los otros tienen que pasar un proceso que se lleva para poder pedir nacionalización 2 años y que tiene una serie de condiciones. Un proceso como se pasa en todos los lados y que tiene una serie de condiciones que en algunos lados hay alguna inquietud, pero que evidentemente el Ministerio de Interior y Policía simplemente lo va a tramitar, pero quienes tienen que darle la salida definitiva es tanto Migración como la Junta Central Electoral. Es decir, ya está el reglamento, el PRD hizo una propuesta, pero la hizo fuera del tiempo en que estaban establecidas las modificaciones. Entonces, cualquiera de las propuestas nuevas, es la información que tengo, podrán ser usadas para lo que es ya el procedimiento administrativo operativo. Es decir, hay algunas sugerencias interesantes que han sido vistas incluso por el Ministerio de Interior y Policía y por la Dirección General de Migración y por quienes van a estar a cargo de la implementación operativa de esto, que podrán ser acogidas, pero ya serán simplemente sugerencias operativas administrativas. Pero el reglamento y la ley ya son una realidad, la ley aprobada por el Congreso, el reglamento ya promulgado y puesto en la Gaceta Oficial desde hace unos días y, lógicamente, con las variaciones que hubo, la discusión antes de lo que pasó con la Fuerza Nacional Progresista. Sé que se están haciendo todavía esfuerzos de que algunas de esas sugerencias vayan para el plano administrativo operativo, pero ya el reglamento no va a tener ninguna variación porque, tal y como han expresado varios de los abogados que redactaron la ley 169-14, el reglamento es simplemente una concreción de todo lo que dispone la ley. No hay ningún aspecto, según los juristas especialistas en este asunto, el doctor Fabio Darío Espinal y el doctor Cristóbal Rodríguez, que fueron los responsables de la redacción de la ley 169-14, el reglamento es simplemente una concreción, no altera ni la Constitución, ni altera la propia ley, ni altera lo que es la decisión 168-13 del Tribunal Constitucional. Entonces, qué bueno que pasamos a otra página con esto y ahora es la preocupación de todos los sectores de que se vaya aplicando como debe ser este proceso. Es un proceso complejo, difícil, preocupante, pero por lo menos ya tiene reglas y reglas claras, donde todos ahora tenemos que de alguna manera ser supervisores de que el mismo se lleve como debe ser. Hay un papel que debe jugar el Estado haitiano, siempre lo hemos dicho nosotros, el Estado haitiano tiene una responsabilidad, yo creo que la asumió a medias, pero por lo menos la asumió, que es de darle la documentación a los haitianos que viven en República Dominicana. Pensábamos que lo iban a hacer como lo hizo el Estado Dominicano, sin cobrarle un centavo, pero ellos decidieron cobrar, ellos tienen su soberanía, ellos saben lo que hacen. Lo cierto es que lo importante es que sea ágil, rápido, porque hay un periodo de 90 días que, de cumplirse, los haitianos que están en la República Dominicana que no procedan a registrarse saben que si no se registran, si no empiezan su proceso,
están sujetos a ser deportados. Y ya la aclaración está hecha. El Estado haitiano tiene que proteger a sus ciudadanos, como los dominicanos son protegidos por autoridades dominicanas donde tienen conflicto. Entonces, las autoridades haitianas tienen que cumplir su papel, su función en este caso. Ya dimos todas las facilidades de parte tanto del Estado en sentido general, con el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, para que este proceso no tenga ningún obstáculo. Pero ellos, el Estado haitiano, tiene que cumplir su papel, su función en este aspecto. Por otro lado, miren, yo quiero referirme a algunas informaciones de las dadas por el gobernador del Banco Central en su charla ayer ante la Asociación de Exportadores. Comparto Pero antes de llegar ahí, camarada, a ver si tú tienes algunas palabras para qué? nuestro amigo Andrés L. Mateo. Está muy radical Andrés L. Mateo. Le da duro al presidente. Está demasiado radical. Yo no sé qué es lo que pasa. Oye lo que un hombre dice, tan concertador y tan ecuánime. Oye lo que dice, a ver qué tú le puedes decir brevemente a Andrés. ¿Qué dice Andrés? Dice Andrés: Danilo Medina se está comiendo con yuca a la clase media. Al inicio de su gobierno le arremangó un knockout con el paquetazo fiscal, reduciendo considerablemente el precario estado de bienestar que había acumulado con innumerables sacrificios. Y qué lenguaje entonces, de ese intelectual. No, increíble. Entonces, yo no sé qué es lo que le pasa. Sí, entonces dice, bueno, él se refiere, no, yo le respondo sencillamente. Se refiere a una serie de artículos. Él dice, después que se instauró su gobierno, estamos felices, aunque somos más pobres. No, la leche en polvo que yo consumía en mi casa costaba 247.29. Subió. Ahora cuesta 448.27. La pastilla, él se toma una pastilla de... como esa pastilla, Codiuban. ¿Para qué es esa pastilla? Ahora a la presión, yo creo que sí. 300, la necesita él, sí. Bueno, le costaba 360.25. Tenía 25, ahora dice que le cuesta 1.033 pesos. Yo lo remito a Andrés, que por favor, como él es un intelectual que le gusta mucho leer, que vaya al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo o entre a la página web y vea la investigación que se hizo sobre el enfrentamiento a la pobreza que ha tenido los 2 años del gobierno del presidente Danilo Medina, para que constate o para que escriba sobre eso, es decir, el esfuerzo que ha hecho el presidente y los datos concretos que tienen en estos 2 años. 500,000 de personas, 539,000 dominicanos han pasado de ser pobres o muy pobres a otro nivel de ingreso mucho mejor, y se ha reducido la pobreza en 6 puntos porcentuales, que así como, ¿verdad?, esas inquietudes que él tiene, que también vaya y lea esa investigación y haga sus aportes en torno a esto, porque lo cierto es que el presidente Danilo Medina lo que ha hecho es cada vez más hacer que la distribución de la riqueza en la República Dominicana sea más justa, enfrentar de manera directa a la pobreza. Sus visitas todos los domingos es precisamente llevándole esperanza y dinero a mucha gente que no tiene nada y que está produciendo con las manos y que no tiene espacio para vender y que no tiene información y que no tiene claridad en torno a muchas cosas de las que hace. Entonces le lleva recursos, crea empleo, baja los niveles de pobreza y sobre todo trata a los seres humanos. Yo creo que es injusto, Andrés. Su situación con Leonel parece que lo ha llevado ahora con Danilo, y me parece que está errando el tiro en ese aspecto. Hay puede ser una estrategia más amplia. Porque tú sabes que detrás de todas estas cosas, el problema político. Detrás de todas estas cosas están las planeaciones estratégicas, ¿no? Claro. Y están los asesores y están una serie de gente que son consultadas y dan su planteamiento. El incremento del mercado opositor tiene que pasar por disminuir a Danilo. Sin una disminución de Danilo, tampoco eso es posible. Entonces, no es casual que tú vayas a presenciar a partir de esta nueva etapa ataques que antes no se producían a... Eso es una estrategia, claro. A Danilo Medina, para porque bajar... el objetivo sería bajarlo un poco también, con la finalidad de incrementar el mercado. Entonces, hay una serie de elementos que están ahí, que cuando tú se lo expones de manera aislada a la gente, le crea una cierta sensación de que las cosas andan así. Sí. Y ahora están compitiendo por ser la oposición. No, ahora esos dos espacios, el PRM, del cual, ¿verdad?, Andrés es un hombre de Hipólito Mejía, y el PRD, van a tratar los dos de ser los más opositores posibles. Y la oposición no se le hace al posible candidato, se le hace al presidente. ¿Y Andrés se quedó con Hipólito o está del lado de...? Porque yo veo que casi todos los intelectuales ahí están con Luis. No, pero Andrés que está con Hipólito. Andrés L. Mateo está con Hipólito. ¿Verdad? A Melton no le vamos a preguntar, no le pregunta a Melton. ¿Qué? Andrés L. Mateo está con Hipólito,
Pero una vergüenza para Andrés. Bueno, pero un está con intelectual Hipólito. de esa talla, de que detrás de Hipólito Mejía. Bueno, pero está O con sea, Hipólito Mejía es el líder de... Sí, de Andrés Es Leonel. como del sociólogo ¿cómo se llama el izquierdista? ¿Cuál? ¿Cuál? Catrán. Pedro Pedro también Catrén. está. Digo, una alianza. Hipólito Mejía. No, ¿Qué pero- alianza el diablo? hace Hipólito tiempo. Mejía es el jefe de él. No, pero Andrés Mateo No, no es. Digo, Pedro Catrén no es del PRD, no es del un PRM, aliado, es Pero un aliado. contra de Hipólito. Él pertenece a un grupo No, el que que está- Pero ya... el líder debe ser él. No, Moralmente debe ser él. Bueno, pero Hipólito Bueno, es el líder pero de ese sector. eso es algo verdad, en tiene general. Hipólito que atrae figuras de ese nivel. Sí, Sí. lo Porque que pasa Andrés es que- L. Mateo tiene cuando nivel y Andrés Pedro escribe- Pero Catrén no es que está también. escondido. Miren quién es Hipólito. Y hay que explicar quién es Hipólito. No, pero además yo. No, pero algo le ven ellos. Pero ahí, ¿qué tú le ves a Hipólito? No, pero no soy yo que lo Pero sigo. te estoy diciendo. El que lo Pero sigue es Pedro Catrén. analízamelo. Bueno, tiene un liderazgo. Ese tiene una serie de- intelectual, hombre de armas, pero revolucionario, fue ¿verdad? De varias luchas Ah, fue presidente revolucionarias. de la Llegó a República. ser presidente. Ajá, ¿y qué hizo al país? Lo dañó. Ah, bueno, Eso entonces. es lo que yo le digo a Andrés Ya, pues no Mateo. hablemos más nada. Ah, yo le respondo, Julio, ese artículo diciendo que Pues no escriba, habló más nada. que escriba del periodo 2000-2004. La economía se retrotrayó alrededor de 30 o 40 años. La tasa de cambio se disparó casi a 60, en 300.000%, y todas estas cosas que sucedieron. Es decir, el presidente Danilo Medina ha garantizado la estabilidad macroeconómica, ha garantizado el crecimiento. Miren ahí, una de las cosas que voy a comentar. El gobernador del Banco Central informa que República Dominicana en el primer semestre, enero-junio, creció 5.2%, y que la tendencia va a ser que a final de año el crecimiento va a ser más alto que el que propone la CEPAL siempre. Casi siempre es así. Nosotros estamos en un crecimiento por encima de lo que dicen los organismos internacionales, de lo que estiman. Vamos a crecer más que el promedio de América Latina y más que el promedio que incluso la propia CEPAL establece para República Dominicana, por encima de un 5%. Un elemento importante que decía desde mi punto de vista el gobernador del Banco Central es que tenemos que tener una cultura de la exportación. Julio decía que solamente hay uno de los aspectos que ha logrado esta subida en la exportación, y es cierto, la barrigol ha significado un elemento importante, pero el gobernador daba dos ejemplos que a mí me parece importante destacarlo, porque puede ser un impacto importante para otros sectores. Él decía, en el caso del cacao orgánico, República Dominicana, decía el gobernador del Banco Central, suple el 60% del mercado mundial con cacao orgánico. Es decir, podemos ser competitivos, eso es la muestra más clara. Y en cigarrillos también, más del 50%. Es decir, tenemos dos productos que son dominicanos, producidos en la República Dominicana, con criterio dominicano y con calidad dominicana, que tienen dos mercados, un mercado grande en el mundo, dos mercados casi más del 50%. No mencionó el banano también. No mencionó el banano, mencionó esos Pero dos cacao, específicamente. ok. Cacao y lo que tiene que ver con cigarrillos. Y además, él destacó que en sentido general, la exportación, los niveles de exportación no tradicionales, cuando hablamos de no tradicionales, son productos como esos, los productos orgánicos, crecieron en ese periodo, pasaron de un 36.5% a un 50.9%, es decir, 14 puntos porcentuales. De 352 millones de dólares en exportaciones no tradicionales, pasamos en el 2013 a 2.331 millones de dólares. Es decir, en los 13 años que están establecidos, eso creció un 562%. Es decir, ¿cuál es la orientación de la exportación? Las exportaciones no tradicionales, sin que se caigan las tradicionales, pero evidentemente que las que consiguen más mercados mundiales son las exportaciones no tradicionales, y aumentar nuestra cultura, sobre todo ahora que a través del acuerdo del EPA que logramos con Europa y con el acuerdo del RCAFTA, que todavía no lo hemos aprovechado al máximo, hay un nuevo mercado de alrededor de casi 1.000 millones de personas que podrían ser susceptibles de que nuestros productos entren. Entonces, ese llamado que hace el gobernador del Banco Central de aumentar nuestra cultura de exportación, yo creo que es un reto que tiene el nuevo modelo económico de la República Dominicana. Otro aspecto que me llama mucho la atención, que yo siempre he estado planteando y que el gobernador lo hizo con precisión, y lo hizo frente al sector que más hace. Tropigas te da la hora. 8:30 de la mañana. Tropigas, el gas de los dominicanos. El otro aspecto importante que decía el gobernador del Banco Central es sobre la tasa de cambio. Y lo dice precisamente en un sector donde la tradición de los exportadores es que la tasa de cambio esté lo más alta posible. Porque en la medida, recuérdense, los exportadores venden en el exterior. En la medida en que le pagan en dólares y el dólar está, el peso, en relación con el peso dominicano, mejor para ellos, más beneficio. Al país no le conviene así, entonces hay que buscar como una media, y eso es lo que dijo ayer el gobernador. Dijo que él no cree,
y es lógico que no debe ser así, que la tasa de cambio debe anclarse. O sea, no es que la mantengamos estática, no es que se dispare. La función del Banco Central es garantizar que no se dispare a lo loco, porque si se dispara a lo loco, aunque se beneficia a los exportadores, se daña el país. Pero también si se mantiene muy reducido, afecta a sectores como el sector de la exportación. Entonces dice el gobernador, no es anclada, el esquema correcto no es tú anclar y que se mantenga y hacer todo lo posible, no, sino que se vaya deslizando, pero con control. Es decir, un deslizamiento progresivamente controlado para que ni afecte a la economía ni afecte a los sectores que tienen que ver con esto, como el caso de los exportadores. Dijo el gobernador del Banco Central, en términos concretos, bajo un esquema de flotación administrada que evite movimientos bruscos que puedan presionar los precios internos. Sí, beneficia a la exportación, pero no afecta los precios internos. Para el caso de Estados Unidos, Joseph Stiglitz está planteando lo que denomina como una devaluación productiva. Una devaluación productiva para reducir también el grave déficit de la balanza comercial, que es la más grande del mundo, frente, la de Estados Unidos. Frente a China, frente a otros países, es desproporcional. Entonces, ¿en qué consiste la devaluación productiva? Tú sabes que como hay dos elementos de control de política económica, dos elementos, la prioridad de la República Dominicana ha sido uno, y eso ha sido correcto porque ha dado una estabilidad monetaria, pero al mismo tiempo eso tiene otro problema. Entonces la devaluación que él está planteando consiste en disminuir a lo interno de Estados Unidos los tipos de interés. Disminuir los tipos de interés para que la gente pueda tomar préstamos más baratos en relación con los préstamos que toman sus competidores, y que esto sea un elemento favorable. Entonces, en la República Dominicana, para mantener la estabilidad de la moneda, para mantener ese dólar sin variación, hemos tenido siempre unos tipos de interés altos. Porque no hay otra manera de equilibrar la economía. O usted la equilibra manteniendo los préstamos altos, o la equilibra manteniendo el dólar alto. Entonces, para la República Dominicana mantener el control de las divisas, eso ha tenido su costo en el tipo de interés para los sectores productivos. Entonces, eso en el futuro, desde luego, a la luz de un pacto fiscal, también hay que darle su nivel. Así es. Lo importante es que las políticas monetarias que se han estado llevando han dado los resultados esperados, en el sentido de que ha habido una tasa de cambio estable, pero no anclada, sino se ha ido deslizando de manera controlada, y lógicamente como la tasa de interés también han tenido sus variaciones, en algunos momentos muy altas, en algunos momentos el Banco Central ha tenido que intervenir y lo ha logrado, pero evidentemente que lo importante es que se ha logrado la estabilidad y se sigue logrando, y que tenemos un gran reto con las exportaciones. Y el otro elemento importante que dijo el gobernador del Banco Central desde mi punto de vista es cuando habló de que el Consejo Directivo del Bandex, del Banco de Desarrollo de las Exportaciones que se va a hacer, ADOESPO debe formar parte. Yo estoy de acuerdo con eso, yo creo que eso es correcto. En el Consejo Directivo del Banco de las Exportaciones, que lógicamente la discusión sobre el asunto de los fondos de pensiones todavía no ha vuelto a nacer, no se ha dado, pero en algún momento vendrá. Yo reitero ahora más con eso, 245,000 millones de pesos hay en los fondos de pensiones. Para mí es una barbaridad que ese dinero esté ahí solamente ganando intereses para ganárselo 3 o 4 gente, sino que debe ser puesto en algún lado que produzcan beneficios para los propietarios, pero que además muevan la economía. Entonces yo soy partidario de que ese 10% vaya al Banco de las Exportaciones, pero lógicamente con un control claro. El consejo que dirija el Banco de las Exportaciones debe tener el sector privado, debe tener especialistas en comercio exterior, y debe tener el gobierno. Son las tres patas de la mesa que deben garantizar que lógicamente la utilización de esos recursos, tal y como establece la ley, el proyecto de ley que todavía no ha sido aprobado, pero espero que sea aprobado, se corresponda con un manejo correcto de ese recurso, y que además vaya de verdad a financiar las exportaciones, a financiar los proyectos, y con esta orientación que da el gobernador del Banco Central, que supongo que la gente de ADOESPO de alguna manera también lo comparte, prestigiemos una cantidad importante de recursos para las exportaciones no tradicionales, sin descuidar las tradicionales, pero viendo que los nichos de mercado mundial más importantes son para las no tradicionales. Entonces,
comparto ese criterio del gobernador del Banco Central. Creo que Adoespo, un representante de Adoespo, no una persona en particular, sino el que ellos entiendan conveniente, debe ser parte del consejo directivo del nuevo Banco de Desarrollo de las Exportaciones, y que ya la discusión, no perdamos más tiempo en eso. Creo que estamos justo en el mejor momento en que las exportaciones merecen un impulso bastante grande. ¿Por qué? Porque con la firma del acuerdo del EPA, con el que estamos peleando porque nos querían sembrar un asunto. Recuérdense que el presidente hasta una carta le envió al presidente de los Estados Unidos para que no vayan a cometer un error con nosotros y aislarnos, sino es un mercado en el EPA junto con Centroamérica que en global son casi 1.000 millones de nuevos consumidores que nuestros productos podrían llegar allá. Entonces, este es el momento más importante. Este es el momento crucial para consolidar y crear el Banco de Desarrollo de las Exportaciones, la conversión, ¿verdad?, del Banco Nacional de la Vivienda en esto, y que además pueda ser usada de la mejor manera los fondos, tal y como establece el proyecto de ley, el 10% de los fondos de las pensiones, para eso, para impulsar las exportaciones y garantizar que el país se desarrolle una cultura de exportación que beneficie al nuevo modelo económico.